Bien. Ok, perfecto. Vamos andando, pues. Bájale, ¿Qué quieres? bajar la diapositiva. Ahí. No, te fuiste. Ay, Ah, ya. la primera, aquí es la segunda. Allí es donde se Sí, bajan. ahí, ahí. Chica, pero eso está muy difícil. Espérate, que quiero ver. eh, que quiero ver cómo la bajo. Se fue para arriba. Espérate. Ahí. Ok, bueno, vamos a comenzar. ¿Me oyen bien, verdad? Sí, doctor. Está bien. Ok, bueno, vamos a comenzar en la parte de cáncer de esófago. Esta es un poco más corta porque ya hablamos de todos los conceptos de la neoadyuvancia. Y lo que quiero destacar aquí de nuevo es desde el punto de vista del cirujano oncólogo. El cáncer de esófago es uno de los cánceres más agresivos que hay. Notoriamente tiene una sobrevida, si acaso, de 19%. Y esto fue antes, cuando el tratamiento era quirúrgico nada más. Esto ha cambiado bastante ahora con la neoadyuvancia que hablamos antes, pero hay varios conceptos que tienen que saber y esto es muy importante para los exámenes. Hay dos tipos histológicos de cáncer de esófago y de estómago y de la unión esófago-gástrica. El adenocarcinoma y el carcinoma escamoso son dos entidades distintas. El carcinoma escamoso se ve en el esófago, el adenocarcinoma mayormente se ve en la unión esófago-gástrica. La incidencia del adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica ha aumentado epidémicamente hasta en 500% y en hombres es mayor que en mujeres. El que es escamoso de esófago es más en la raza negra y más asociados al alcohol y al cigarrillo que el adenocarcinoma que se ve. El escamoso tiende a verse más en las partes altas del esófago, esófago medio, esófago alto, y el adenocarcinoma mucho más en la unión esófago-gástrica. Los factores de riesgo son característicos. Para el adenocarcinoma de la unión son el GERD, que quiere decir el reflujo en español, el reflujo gastroesofágico crónico, que en muchos casos lo que trae con el reflujo crónico es displasias del esófago. Viene lo que llamamos el esófago de Barrett. Esto tienen que aprenderlo bien. El esófago de Barrett es una lesión precancerosa y el paciente que tiene esófago de Barrett hay que tratarlo específicamente porque la mayoría eventualmente va a evolucionar a displasia, multiplicación celular y un adenocarcinoma. El riesgo para el escamoso, que vuelvo y repito, es más alto. La parte más alta del esófago es el tabaco, alcohol y papilomavirus, como hablamos en la charla de cabeza y cuello. La anatomía esofágica es muy importante, y aquí tienen que saber lo siguiente.
El epitelio es pues la parte que llamamos T1A en tumores. El epitelio tiene una membrana basal. Las lesiones premalignas no penetran la membrana basal, pero cuando ya se convierten en carcinomas, ellos invaden la lámina propia y la muscularis mucosa y hasta la submucosa. Una vez que llegan a la submucosa, en la submucosa hay canales linfáticos y ya allí el tumor puede ir de forma sistémica. Así es que los T1 A y B, el tumor llega hasta la submucosa. Una vez que penetra la submucosa y llega a la muscularis propia, ya se convierte en un tumor T2. Y una vez que llega a la adventicia, esto está errado, dice advertencia, pero es adventicia. Una vez que llega a la adventicia, ya es un tumor T3 y de allí vienen las estructuras contiguas. Una característica clásica del esófago es que no posee una serosa, como la posee el estómago, como la posee el intestino delgado y como la tiene también el colon. Así es que la barrera que produce la serosa no está en el esófago y por lo tanto los tumores penetran fácilmente a estructuras contiguas. ¿Okay? De nuevo, el sistema TNM, de nuevo, volvemos a lo mismo. En el esófago, los T1 son aquellos, vuelvo y repito, que llegan hasta la submucosa. Una vez que penetran la submucosa, hay invasión a la muscularis propia, que es un T2, y a la adventicia, que es un T3. No tiene serosa. Así que de allí ya va para un T4, que es donde invade estructuras contiguas y muy comúnmente se presenta de esa forma. Los ganglios, de nuevo, N1 es de 1 a 2 ganglios, N2 de 3 a 6 ganglios, N3 mayor de 7 ganglios. Y asimismo, entonces, los estadios, de nuevo, estadio 1, 1A y 1B, son tumores chicos que penetran hasta la submucosa. Ya el estadio 2 son tumores que están ya en muscularis o en la adventicia o tumores con ganglios positivos. Y el tumor, el tumor estadio 3, no sé qué se metió aquí. El estadio 3 ya son tumores que penetran profundamente o que, no sé, ustedes están viendo una, ¿me oyen bien todavía? Sí, doctor. Bueno, los estadios 3 ya son tumores que penetran toda la pared del esófago a la adventicia o que tienen ganglios positivos. Así que esto es muy importante estadiarlo adecuadamente como vamos a ver ahora. Ay, no tengo los factores de riesgo. ¿Ustedes ven la diapositiva bien o hay una... Sí, Sí, doctor. doctor, no se Podemos ver preocupe, bien se ve la bien. diapositiva. Ok, qué raro, porque a mí me sale una cuestión en la pantalla eh, que no se me quiere ir. Bueno, eh, los factores de riesgo de cáncer de esófago más importantes son el consumo de nitratos, que esos son pues cosas que
que vienen en las preservas, etcétera, las dietas altas en grasa. Vuelvo y les repito, el síndrome de Plummer-Vinson que hablamos en cabeza y cuello, que se ve más en mujeres y que produce cánceres de esófago cervical y que es una pregunta de examen, que es una lesión premaligna. Pero las dos más importantes como factores de riesgo son las quemaduras cáusticas, que eso se veía mucho antes en pacientes pediátricos que ingerían por equivocación lo que se usa para destapar inodoros, etcétera, a base de hidróxido de aluminio y que producían quemaduras cáusticas del esófago, lo cual producía unas displasias por inflamación crónica que aumentaba el riesgo de cáncer, en este caso de esófago. Y aquellos pacientes que han sido irradiados en el área, como por ejemplo pacientes con enfermedad de Hodgkin, que han recibido radioterapia al mediastino, esos pacientes tienen también una alta incidencia de cáncer de esófago. Así que hay que seguirlos con endoscopías con muchos cuidados. Quiero decirles algo que es clásico en oncología. Todo órgano del ser humano que presenta una inflamación crónica que no se va, ese órgano está de alto riesgo para cáncer. Eso lo vemos en, por ejemplo, en colitis ulcerativa, que es una enfermedad inflamatoria, enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias, tienen una alta incidencia de cáncer de colon. Una hepatitis crónica activa o una cirrosis, que es una inflamación crónica del hígado, aumenta drásticamente el riesgo de cáncer de hígado. Una tiroiditis crónica de Hashimoto también aumenta el riesgo de cáncer de tiroides. En otras palabras, todo lo que sea una quemadura es una inflamación crónica que aumenta el riesgo de cáncer donde esté la quemadura. Así que acuérdense de eso bien. Bien, vuelvo y repito, el esófago no tiene serosa, tumores invaden órganos contiguos sin barrera. ¿Ok? El carcinoma escamoso de esófago, de nuevo, las causas son esofagitis crónica por tabaco y alcohol y papilomavirus, y el adenocarcinoma es por reflujo crónico, esofagitis crónica, inflamación crónica y la formación de adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. Eso es lo de ahora. El reflujo crónico causa esófago de Barrett, acuérdense de eso. Los esófagos de Barrett hay que biopsiarlos y apenas se vea que el esófago de Barrett muestra displasia severa, ya eso es un carcinoma in situ y ese paciente tiene que ir para un tratamiento como el que vamos a ver ahora. El esófago de Barrett, lo que se ve es un epitelio columnar con displasia, y la displasia va de displasia moderada a displasia severa. Ya con displasia severa es un cáncer de esófago en situ, y de allí viene la invasividad. En pacientes con cáncer con lesiones del esófago que son o que parecen ser cánceres, en el tiempo de antes lo único que teníamos eran series esófago gastroduodenales. Hoy día
Ya eso está fuera del uso y hoy día obviamente que la evaluación diagnóstica es la esófago-gastroscopía flexible y biopsias de todo lo que sea anormal, úlcera de esófago, esófago de Barrett o displasias. Una vez que se hace la endoscopía y si sale un carcinoma de esófago, entonces tenemos que ver a qué capa ha penetrado ese carcinoma de esófago. Y el próximo paso modernamente es lo que se llama el ultrasonido endoscópico, en inglés EUS o Endoscopic Ultrasound. Esto es para determinar la profundidad de invasión, o sea, la clasificación T y cómo están los ganglios del área. Eso me dice si el tumor ha penetrado la submucosa, si ha penetrado ya más allá a la muscularis propia o a la adventicia y si hay ganglios o no con el endoscópico ultrasound. Es un endoscopio que posee un ultrasonido en su punta que me dice dónde estamos. En todos los pacientes con cáncer de esófago, en muchos de estos pacientes ya hay enfermedad sistémica, por lo que hablamos de que no hay protección de serosa. Y todos estos pacientes yo les hago un CAT scan. Como ustedes saben, un CAT scan es la parte anatómica y a esos pacientes hoy día modernamente le hacemos un PET-CT. PET-CT, en el último renglón de esta diapositiva, como ven, un CAT scan es la visualización anatómica del tumor y el PET-CT, allí se usa una emisión de protones que lo que da es la funcionalidad del cáncer. Es mucho más precisa que el CAT, pero se une con el CAT, por eso se llama PET-CT, porque se le inyecta un material radioactivo que se llama FDG, que va a las células cancerosas y la célula cancerosa consume mucho más rápido la glucosa del FDG y por lo tanto nos enseña tumores mucho antes que se vean anatómicamente. Así que acuérdense de eso. CAT scan, visualización anatómica, PET-CT, visualización de actividad metabólica local y sistémica también. Y esta se mide en lo que se llama SUV, que es una abreviación en inglés para Standardized Uptake Values, o sea, la captación de la lesión tumoral por el FDG, que es material radioactivo. ¿Okay? Cuando el tumor se coge en fases superficiales, como por ejemplo T1, los tumores T1 hasta la muscularis propia, pero no llega a la submucosa, hay tres tipos de tratamiento. Pero los dos más comunes son el primero que está aquí, que es el EMR o Endoscopic Mucosal Resection, donde el endoscopista inyecta la submucosa de donde está la lesión esofágica. Vuelvo y repito, cuando es superficial en el endoscopic ultrasound, se inyecta para elevar la muscularis y elevar la lesión y entonces con un cuchillo especial reseca el carcinoma que es un carcinoma o in situ, un carcinoma superficial. La terapia fotodinámica la puse aquí para que sepan que existe, pero en realidad es muy poco usada, excepto en centros que tienen research de eso, y es pues en base
a, a dinámica de foto, pero muy especializada. La que más usamos y que usamos aquí en Panamá es la ablación por radiofrecuencia, o RFA, que quiere decir Radio Frequency Ablation. Fíjense bien en esto porque esto lo van a ver en oncología bastante. La ablación por radiofrecuencia la usamos en muchas cosas, por ejemplo, cuando hay metástasis hepáticas de un primario y son metástasis menores de 3 centímetros de tamaño y son 1 a 3. Usamos radiofrecuencia, se pasa una aguja al hígado, se levanta el calor con catéteres ablativos y corriente eléctrica y por decir así se quema la lesión. Bueno, aquí en el esófago hay endoscopios que en la punta tienen radiofrecuencia que aumenta el calor y quema la lesión con resultados muy buenos. Así que cuando son lesiones muy tempranas, la resección endoscópica de la mucosa, como vamos a ver aquí, aquí ven, esto es la resección endoscópica, como van a ver, como ven, es un endoscopio que tiene una agujita, la agujita penetra la submucosa, levanta con salina la lesión y un cuchillo especial rebana, por decir así, la lesión y queda una ulcerita en el esófago, pero el resto de la pared queda intacta y eso se hace para lesiones endoscópicas tempranas. Esta es la radiofrecuencia, de nuevo un endoscopio. En la punta el endoscopio tiene una radiofrecuencia que quema, por decir así, la lesión superficialmente nada más y en muchos pacientes es suficiente para eliminarla. Entonces, ya vamos ahora al tratamiento quirúrgico del carcinoma de esófago, porque es muy raro encontrar lesiones tempranas que se tratan como lo que hablamos anteriormente. Ya cuando hay una lesión invasiva, que son lesiones de T2 para arriba, esos pacientes en el tiempo de antes iban directamente a cirugía, pero con muy malos resultados, como les dije al principio, unas sobrevidas de 19%, muy, muy malas. Y se operaban los tipos de esofagectomía, como ven aquí, son 3. La esofagectomía transhiatal, como van a ver ahora, es una esofagectomía en la cual se hace una incisión abdominal y una incisión en el cuello. El cirujano mete la mano detrás del esternón, por eso se llama transhiatal, porque va a través del hiato esofágico. La disección es completamente a ciegas, una mano que va del esófago cervical hacia abajo y se comunica con la mano que viene del hiato esofágico abajo y se comunica con la que viene de arriba, tanto en la parte posterior del esófago como en la parte anterior del esófago. Entonces se transecta en el estómago y se saca la pieza dejando entonces en el estómago un tubo gástrico que se pasa detrás del esternón y se anastomosa con el esófago cervical a donde se transectó el esófago. Eso es una esofagectomía transhiatal. La otra, que es la más, yo te diría, es la que yo uso en todos los cánceres de esófago, porque yo considero que es la más
oncológica, desde el punto de vista de oncología, es un procedimiento que lleva el nombre de dos médicos que la diseñaron, que se llama el procedimiento de Ivor Lewis. Ivor y Lewis fueron los médicos que la diseñaron y tiene muchos años de estarse usando. Hoy día la usamos, pero con neoadyuvancia, como vamos a ver ahora. Las otras es la esofagectomía mínimamente invasiva. Yo creo que eso no debe hacerse a menos que se haga bajo protocolo y con personas de mucha experiencia invasiva. También se ha usado la cirugía tóraco-abdominal izquierda, pero esa no nos deja resecar el esófago entero, que debe resecarse porque los cánceres de esófago tienden a ir a través de la submucosa a lugares a distancia de donde se presenta. Entonces, esta es la esofagectomía transhiatal. Como ustedes ven, hay una incisión abdominal, la mano del cirujano abajo haciendo la disección del esófago y de arriba para abajo haciendo la disección del esófago hasta que se unen las dos manos. Entonces se transecta el estómago, se saca la pieza, se hace el tubo gástrico, se sube el tubo gástrico y se empata con el esófago cervical. La próxima igual, la misma cosa. Aquí se ve el estómago, la mano del cirujano haciendo la disección, se hace el tubo gástrico y se lleva arriba para la anastomosis con el esófago cervical. Así que esa es la transhiatal. Aquí está el tubo gástrico, está aquí, el esófago acá, y ustedes ven allí a mano se hace la anastomosis esófago gástrica. Se dice que es más fácil hacerla y hay menos escapes porque se hace a mano. A mí personalmente no me gusta porque toda la disección es totalmente a ciegas y los ganglios del área no se resecan de forma oncológica. Entonces, esta es la esofagectomía Ivor Lewis, es la que yo uso. Como ustedes ven en esta diapositiva está el estómago y ustedes ven ganglios en la curvatura menor del estómago que muy comúnmente están invadidos. Así que con esta cirugía se hace una herida abdominal, el estómago se diseca completamente, se remueven todos los ganglios de la curvatura menor del estómago y los ganglios del tronco celíaco igualmente. Entonces, el estómago se libera por completo acá en la curvatura mayor, de manera que el estómago queda libre, completamente libre en el abdomen. Entonces se cierra al paciente, se cambia la posición del paciente de manera que queda con el tórax derecho hacia arriba y se hace una toracotomía abierta derecha. De allí se sube el estómago, que ya está liberado, y se transecta y se hace el tubo gástrico, pero se transecta de manera que incluye todos los ganglios de la curvatura menor y mayor, y el tubo gástrico entonces se sube en el tórax, se transecta el esófago, yo lo transecto a nivel de la punta del tórax, o sea, yo no me voy al cuello, sino que hago la anastomosis con autosuturas, que es automática, se la hago a nivel del inlet torácico, o sea, de la copa del tórax, y ahí se hace una anastomosis con un instrumento especial que
se llama EEA, que quiere decir end-to-end anastomosis, que uno dispara un instrumento y te hace la anastomosis completa y muy, muy segura. Y nunca he tenido escapes. Aquí está pues Ivor Lewis, donde se reseca toda la unión gastroesofágica. Aquí está el GIA, que es el que hace el tubo gástrico, pero que incluye a todos los ganglios de la curvatura menor y se libera todo el estómago. Entonces se hace la toracotomía, se sube y se reseca el estómago y esa es, entonces se hace la anastomosis. En este caso se está haciendo a mano, yo la hago con el instrumento que es mucho más seguro. Así que esta es el otro tipo de cánceres. Entonces, los requisitos de tratamiento, muy importantes. Los tumores o los cánceres de esófago cervical se tratan sin cirugía, con quimio y radioterapia, porque la cirugía de los cánceres de esófago cervical son extremadamente deformantes. A veces hay que subir colon, dejan muy mala situación. Y gracias a Dios que los cánceres de esófago cervical son raros y el tratamiento es quimio y radio. La cirugía se deja por si acaso hay residuo o recurrencia, no hay otra alternativa que transectarlos, pero hay que hacer anastomosis en la faringe con muy malas complicaciones. Siempre que se remueve los ganglios o linfadenectomía, hay que tener un mínimo de 15 ganglios o es un mal estadiamiento. Una cirugía que tiene linfadenectomía, como es esta, y que tiene menos de 15 ganglios, es una cirugía que no es oncológica y que por lo tanto hay que considerarla que no está bien hecha. Los márgenes de resección deben ser un mínimo de 5 centímetros y radiales de 2 centímetros. Radiales quiere decir alrededor de donde el tumor penetra. El margen gástrico puede ser, o sea, podemos tener que resecar mucho estómago para lograr quitar todos los ganglios y en esos casos la reconstrucción se hace con colon, pero es mucho más difícil y más problemas. Y siempre dejamos una yeyonostomía después de la cirugía para alimentación hasta que haya una buena anastomosis, que no haya escapes, y entonces obviamente que termina, entonces se pasa a dieta oral. Esto es muy importante. La morbilidad del paciente que hace el cirujano que hace este tipo de cirugía es muy importante porque múltiples estudios han mostrado que si la hace un cirujano que no tiene experiencia en esta cirugía, la morbimortalidad es altísima. Y algo que me decían siempre los cirujanos en Cornell era que ninguna cirugía cuya mortalidad por la cirugía sea mayor que su curabilidad debe llevarse a cabo. En otras palabras, si hay un cirujano que tiene morbilidades de 30% y tú tienes una sobrevida de 25%, estás matando más pacientes de lo que estás curando y eso no se debe hacer. La esofagectomía mínimamente invasiva solamente debe hacerse bajo protocolo y ahí tiene que probar
que se hace con los mismos parámetros de la cirugía abierta de Ivor Lewis. Vuelvo y repito, el procedimiento de Ivor Lewis es el que yo uso, asegura una mucho mejor linfadenectomía y en mi opinión es el gold standard con quien comparar las otras. Sin embargo, todo parece indicar por las series que hay que la sobrevida parece ser igual para los tres tipos. ¿Pero por qué? Porque hoy día estamos usando neoadyuvancia en estos pacientes y ahí es donde vamos ahora. La radioterapia, esta no, la próxima diapositiva. Vuelvo y les hablo del tratamiento actualizado del cáncer, en este caso el cáncer de esófago. La neoadyuvancia con quimio y radioterapia es el protocolo actual y todos los cánceres de esófago que no son superficiales los tratamos con neoadyuvancia porque la mayoría ya tienen enfermedad a distancia. Al tratar con neoadyuvancia, uno barre de afuera para adentro y cualquier célula que esté circulando, si no se le da tratamiento de quimio neoadyuvante, ese paciente va a salir con metástasis a distancia rápido. En otras palabras, si se le opera y después se le da el tratamiento quirúrgico, mientras el paciente se recobra de la cirugía, esas células periféricas van a estar creciendo y ya van a producir metástasis. Así es que la neoadyuvancia consiste en radioterapia, en este caso no se da tanto como en cabeza y cuello, aquí se dan 50 grays y se da en conjunto con 5-fluorogracilo o Taxol seguida de cirugía 6 semanas después. Esto fue lo inicial. Sin embargo, esto cambia drásticamente. Y lo que hemos usado y seguimos usando es un protocolo nuevo de neoadyuvancia que incluye varias drogas. El protocolo que más usamos hasta ahora es lo que se llama el protocolo MAGIC o MAGIC. Este protocolo es un protocolo inglés en el cual se utilizan 3 drogas. La epirubicina, que es una antraciclina, el cisplatino y el 5-fluorogracilo. Se da 3 ciclos previo a la cirugía y se le añade radioterapia y 6 semanas después se opera al paciente, yo le hago un Ivor Lewis y después se le da 3 ciclos más de las 3 drogas en el postoperatorio. Esto ha mostrado que ese 19% lo podemos aumentar drásticamente. Y hay casos donde yo tengo pacientes en los cuales la neoadyuvancia han producido una respuesta completa y esos pacientes los estamos siguiendo sin cirugía. ¿Okay? Así que de nuevo, la neoadyuvancia que hablamos en cabeza y cuello. Ya lo último es que en muchos cánceres de esófago, desgraciadamente, cuando el paciente llega y le hacemos un PET-CT, ya vemos metástasis a distancia. Obviamente que esos pacientes no son candidatos para cirugías radicales porque ya tienen tumor metastásico. Así que esos pacientes hoy día siempre les hacemos una medición del HER2-Neu, que es un oncogen que lo hacemos en cánceres de mama, pero que se ha visto que en 22% de los pacientes de cáncer de esófago está positivo y se le puede tratar con una droga especial que se llama Herceptin, que produce muy buenos resultados. En cuanto a los metastásicos para quimioterapia,
estos pacientes, la mayoría va a ir a combinaciones. La más común actualmente es lo que llamamos el FOLFOX 6. Eso es una combinación de abreviación que quiere decir F de 5-fluorouracilo, O de oxaliplatino, L de 5-fluorouracilo. Son 3 drogas que se usan para cáncer de colon, pero que se ha visto que sí tiene buenos resultados en pacientes con metástasis de cáncer de esófago. Y hoy día estamos incluyendo el uso de la inmunoterapia en pacientes con cáncer de esófago. Hay 2 cosas nuevas y por eso les digo que esto cambia de 6 meses en 6 meses. Por ejemplo, el protocolo MAGIC que ven aquí es el que yo he usado por los últimos años, 10 años. Sin embargo, actualmente del Memorial Sloan Kettering salió un nuevo protocolo que se llama el FLOT, F-L-O-T. Y ese lo estamos usando ahora en neoadyuvancia. Es una combinación mucho más agresiva. F quiere decir 5-fluorouracilo, L, leucovorin, O, oxaliplatin y la T, taxol. O sea, se le está añadiendo taxol, una 4ª droga al protocolo neoadyuvante y estamos teniendo resultados excelentes con poco residuo o con resultados completos. Así que esto concluye, yo creo que esta es la última diapositiva, sí. Así que si tienen algunas preguntas, las pueden hacer ahora. Y yo quería hablarles 5 minutos más sobre el que ustedes tienen y el doctor Mendoza introdujo a la facultad el examen de los National Boards of Medical Examiners. ¿Ustedes ya han oído de eso? Sí, doctor. Sí. Ok. Ese examen es un examen extremadamente importante. Yo fui a escuela de medicina en Estados Unidos, en Washington, en la Universidad de George Washington, y el examen final de el primer año de escuela de medicina era el National Boards parte 1 y después teníamos parte 2 y parte 3. Y allí, de allí nos catalogaban para entrar a la especialidad. Y entonces entrábamos en lo que se llama el Matching Program. Y las escuelas de medicina americanas, todas hacían un énfasis enorme en los resultados de los National Boards. Como ustedes han visto, la Universidad de Panamá, la nacional, ha estado saliendo bastante satisfactoriamente en los National Boards. Están saliendo arriba del promedio de las escuelas de medicina de los Estados Unidos. Eso es excelente. Y vi que este año 4 estudiantes de la nacional hicieron el match. El Matching Program, para los que estudiamos allá, es un programa en el cual yo me entrevisto con distintos hospitales y pongo de 1 a 10 el que yo más quiero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, hasta el 10º que yo más quiero. Y cuando me entrevisto y paso los National Boards, que ellos lo ven, ellos ponen de todos los que se han entrevistado cuál es el que más quieren y en orden del que más quieren. Entonces,
hay el match que tú sales con el más alto que te quiere a ti. Yo salí con Cornell, gracias a Dios, pero estoy viendo, esto no existía para los extranjeros y estoy viendo que ya hay no solamente los National Boards, sino que hay la posibilidad de que ustedes, los estudiantes, entren en el Matching Program. Este año hay 4 estudiantes de la Nacional que hicieron el match. Entre ellos está el doctor Jorge Sinclair, que hizo unos National Boards casi perfectos y hizo el match con el mejor que él había puesto, que fue el Mount Sinai. Hay otras 3 personas que también hicieron el match y que pueden ir a especializarse en Estados Unidos y entran como categóricos. En otras palabras, cuando tú entras a un sistema de especialización en los Estados Unidos, por ejemplo, yo entré en Cornell y entramos en ese tiempo 16 internos quirúrgicos. Y eso es un programa piramidal. ¿Qué quiere decir eso? Que te van tumbando y terminan 2 de 16, terminamos 2 de 16 en base a cómo trabajas, pero primero tienes que entrar en el matching program con ese programa. Ya lo demás va a depender de cómo el estudiante, el interno y residente trabaja, si te quedas allí o no. Y al entrar en el matching program, ya entran como categóricos, no como extranjeros, que el extranjero, por ejemplo, en el Mount Sinai, solamente duran 2 años y de allí los sacan y van a otros hospitales, pero que no son de la misma categoría. Así que yo les quería hablar 5 minutos de eso. Pongan mucha atención en ese examen, traten de salir lo mejor posible y entérense bien del matching program y si lo pueden lograr, fantástico. ¿Ok? Así que cualquiera pregunta o cualquiera cosa que quieran, estamos a las órdenes. Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, listo. Yo recibo a los que rotan por Paitilla, allá los recibimos nosotros y ahí les doy charlas adicionales de cáncer de colon, sarcoma, cáncer de mama, enfermedad benigna y maligna de mama. Eh, Usualmente creo que están rotando 3 desde hoy. Ustedes están en 10º. Sí, doctor. ¿Eh? Ok. Bueno, ya saben, me tienen a las órdenes. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la clase y por la docencia, que a veces este último pedazo creo que fue una de las cosas más importantes de la charla de hoy. Bueno, muchísimas Sí, gracias y buenas noches, doctor. sí, sí. Ya te digo, a la Gracias, hora buenas noches. yo estoy en consultorios médicos Paitilla en el 3er piso. El que quiera hablar conmigo, con mucho gusto. En la tarde, después de la oficina, yo estoy ahí. Puedo, cualquiera pregunta que tengan, porque yo sí conozco quién es quién en los Estados Unidos y qué programa es el mejor. Por ejemplo, a Jorge Sinclair, de los que tenía, él rotó con nosotros en Paitilla y le dije, pon este y este. Y el primero que puso fue el Mount Sinai y tuvo el match con el Mount Sinai. Así que ahora en julio arranca su residencia. Creo que va a coger neumología intensivo en un hospital como el Mount Sinai, que tiene su escuela de medicina y que es excelente. En Nueva York hay varios hospitales buenísimos.
Está el que fue mi alma mater, que es Cornell. Está Columbia University, que está en la parte de arriba, en la 168. Está el Mount Sinai, que es un hospital hebreo, pero que es completo y que tiene, fue fundado por los hebreos, pero es un hospital de todo. Está el Beth Israel, que también es hebreo y que se unió con el Mount Sinai. Y entonces están otros que ya son más secundarios, como el Montefiore, y yo sé exactamente, bueno, y el NYU, que es el New York University, que es excelente también. Y ahí está el Roosevelt. Hay muchos hospitales muy buenos. Y en cada ciudad hay hospitales excelentes que si hacen el matching program, por ejemplo, yo no sé si conocen a la doctora Ana Elena Espinosa, ella es endocrinóloga y yo la recomendé. Ella se hizo su medicina interna en Detroit, Michigan, en medicina interna y le fue muy bien y de allí saltó a la Clínica Mayo a hacer la residencia en endocrinología y ahora es una endocrinóloga en Panamá, excelente, excelente. Y fue así, y como cualquiera de ustedes, créanmelo que todos pueden. eh, este, todos pueden, así no tengan plata. Mi papá fue mecánico de mecánica de automóviles y llegaba con las uñas sucias de aceite. No teníamos plata. Yo me fui así, a la brava. Y allá, si tú pruebas que estudias y que trabajas, el gringo te da paso y puedes competir con lo mejor de los Estados Unidos si estudian, si salen bien y la plata ya, cuando yo llegué a escuela de medicina, dije, bueno, me aceptaron, pero no tengo plata. Y me pusieron en un fondo de emergencia que me pagó la escuela de medicina. Yo después la tuve que pagar y en ese tiempo estaba la guerra de Vietnam en su apogeo. Tuve que firmar que iba para la guerra de Vietnam, pero por suerte no la declararon el Congreso y no tuve que ir. Pero todo eso, créanmelo, que cualquiera de ustedes, sea venga del Chorrillo, venga de San Miguelito, venga de San Francisco, de donde sea, lo pueden hacer, porque muchos lo hemos hecho y sin plata. Así que denle para adelante y de ustedes va a depender su futuro. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Nos Muchas gracias, vemos. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Doctor. gracias, Muchísimas gracias, doctor. doctor. De Gracias, buenas nada. noches.